Yo soy Gustavo Pedraza, ingresé a estudiar a la Universidad Gabriel René Moreno el año 1981, cuando la dictadura de aquel entonces, después de un año del golpe de Estado, reabrió la universidad pública en junio de 1981. Estudié Derecho, fui dirigente universitario desde el segundo semestre de mis estudios hasta que egresé en la universidad. Primero fui secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, después fui secretario de Relaciones de la Federación Universitaria Local y después fui secretario ejecutivo de la Federación Universitaria por 2 gestiones consecutivas. Los estudiantes fuimos siempre en aquella época los más activos, ¿no? Para no hablar de cliché. Los estudiantes éramos los que teníamos mayor cohesión y teníamos organización en todas las carreras. Primero, cuando yo ingreso, no habían centros internos, porque la dictadura tenía su representación en la universidad y esta representación prohibió todo tipo de organización estudiantil, porque era sabido que los estudiantes universitarios siempre resistían a la dictadura, se movilizaban y eso sucedía también en la René Moreno. Poco a poco organizamos, ¿no? Cuando yo entro a la universidad, habían dirigentes de anteriores gestiones que con ellos ya eran mayores que nosotros, mucho mayores. Yo ingreso a la universidad de 18 años y los otros, bueno, ya estaban por los 25, 27, 30 años, ya eran dirigentes mayores, con mucha experiencia política. Es decir, entonces nosotros articulamos con estos líderes de experiencia universitaria, reorganizamos la estructura de la organización estudiantil, los centros universitarios y la federación universitaria, ¿no? Los centros por carrera y la federación universitaria, que era de toda la universidad. En esa época aproximadamente éramos más o menos entre unos 6.000 a 7.000 estudiantes, ¿no? Entonces el rol es prácticamente, nos toca la primera parte del 81 al 83, la organización y la movilización por recuperar la autonomía universitaria, como una de las banderas principales de esa lucha, ¿no? La autonomía universitaria, el cogobierno, la libertad de cátedra, el acceso a la cátedra por exámenes de competencia, eran parte de nuestra plataforma. La época muy dura está entre junio del 81 a prácticamente octubre, noviembre del 82 y definitivamente el 11 de enero del 83, cuando se expulsa a la intervención, digamos, universitaria de la universidad y se recupera la autonomía. Se reinstala el rector que estaba democráticamente electo cuando se da el golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Es decir, la universidad recupera a las autoridades que eran las que estaban elegidas el año 80, antes del golpe, vuelven a sus cargos a partir del 11 de enero de 1983. Entonces, entre el año 81 y el año enero del 83 se sucede intensas luchas, intensas disputas internas para democratizar la universidad, es decir, para recuperar la autonomía. Ahí hay huelgas de hambre, hay movilizaciones, hay confrontaciones violentas, porque la Universidad Cruceña fue, en aquella época, donde la violencia era el principal rasgo de la lucha universitaria. Es decir, habían grupos muy conservadores, reaccionarios, ligados a la dictadura en esa época, ligados a los partidos reaccionarios, ¿no? Podríamos decir fascistas, que protegían el estado de situación de la universidad en esa época, es decir, la intervención que había realizado la dictadura, ¿no?, de García Meza. Entonces, esa época fue muy dura.
hubieron heridos de bala, heridos de gases, peleas internas, confrontación muy dura con, podríamos decir, con organizaciones externas a la universidad, como la Unión Juvenil Cruceñista, que era parte del aparataje reaccionario en esa época, la Falange socialista y una de sus células, grupos religiosos, Cristiandad, un grupo muy conservador también que era parte de estos sectores muy reaccionarios ligados a la dictadura en aquella época, ¿no? Entonces, el rol que me tocó fue prácticamente ser parte de esta reorganización estudiantil y dirigir, coordinar la lucha universitaria por la recuperación de la democracia y por la recuperación de la autonomía, porque era la universidad, en esa época la universidad era prácticamente el principal referente contestatario a la dictadura, ¿no? La Central Obrera y la universidad. Por lo tanto, los que mayor capacidad de movilización teníamos éramos los universitarios, o sea, porque por las razones físicas, digamos, estar juntos todo el tiempo y además por una militancia democrática de la juventud que es tradicional, ¿no? Entonces, nuestro rol fue en doble sentido. La lucha por la recuperación democrática, que se da en octubre de 1982, a mí me toca esta parte de la dictadura de junio del 81 a octubre del 82, fue una lucha muy intensa por la recuperación democrática y por la recuperación de la autonomía universitaria. Y a partir de octubre del 82, no se logra expulsar a la representación de la dictadura en la universidad. Es decir, lo lógico hubiera sido que salga, digamos, la representación, la intervención que se dio en la época del golpe, pero no salió. Es decir, tuvimos que acudir a otros instrumentos jurídicos. En esa época planteamos un amparo constitucional a la Corte Superior del Distrito, solicitando la reincorporación de las autoridades que habían sido destituidas por la dictadura. Fue procedente. No era Jerez, era el que fue destituido por la dictadura era el doctor Óscar Áñez Jiménez, ¿no? Por lo tanto, nosotros en enero planteamos un recurso constitucional, de amparo constitucional, a la Corte Superior del Distrito para que recupere sus derechos de rector institucionalizado el doctor Óscar Áñez Jiménez. Este recurso es declarado procedente y entonces ahí nosotros entramos a la universidad de hecho, pero amparados por la ley, ¿no? Ingresamos a la universidad y obviamente las autoridades que habían sido electas el año 80, ¿no? Vuelven a sus cargos. El doctor Óscar Áñez Jiménez vuelve a su cargo y termina su gestión y posteriormente recién es cuando se hace la elección del doctor Jerez Justiniano, ¿no? Pero la época más dura a la que estoy haciendo referencia, del junio del 81 a octubre del 82, prácticamente la confrontamos solo los estudiantes. Es decir, fue una lucha muy dura, vanguardizada, liderada por la organización estudiantil de centro y había un comité de centros internos de toda la universidad, ¿no? Entonces, posteriormente, ya a enero del año 1983, es cuando se van incorporando otros actores. Docentes ingresan a la universidad poco a poco, recuperan la cátedra y entre esos docentes está el doctor Jerez Justiniano, que recupera su cátedra y posteriormente nosotros fuimos y lo invitamos a ser candidato. O sea, como líderes estudiantiles nosotros decidimos asistir, apoyar a un candidato para que dispute el rectorado. En este caso, fue y se le pidió al doctor Jerez Justiniano que él sea el candidato. Inicialmente no estaba convencido de la idea, pero progresivamente logró convencerse y fue él nuestro candidato, y el doctor Manuel Jesús Angulo fue nuestro candidato a vicerrector. Él era un docente progresista que también había resistido a la dictadura en la Facultad de Veterinaria, ¿no? Entonces, con ese binomio es que el movimiento estudiantil autonomista gana la elección del rectorado y a partir de ahí ya se dan las recomposiciones institucionales y la conducción del cogobierno y todos los cambios que posteriormente se hacen, ¿no?
La verdad que hay muchas, siempre al ser humano se le graban en su memoria los hechos más dramáticos, ¿no? O sea, los hechos más dramáticos donde hay violencia, donde hay heridos, donde hay muertos. Y en estos tiempos la lucha política era muy violenta. Es decir, escuchar ráfagas de ametralladora, ver armas en las manos de los adversarios políticos era normal. O ver, digamos, amenazas, ¿no? Lo que yo me acuerdo y se me grabó hasta ahora, bueno, pues son varios, pero de los que me acuerdo, una noche estábamos en una movilización muy intensa en La Cañoto, los estudiantes, y yo vi que un individuo de estos paramilitares estaba golpeando a una chica, a una amiga, no estaba golpeándola con un cinturón en la cara. Estaba en el suelo la chica y bueno, yo tenía 18 años, pero tomé valor y me fui con un arma contundente que encontré en una jardinera y hice lo que cualquier ser humano haría para defender, digamos, a una mujer, ¿no?, que estaba siendo golpeada. Y el individuo cayó, obviamente, por el golpe que yo le propiné, pero inmediatamente se levantó y me apuntó con un revólver en la cabeza, ¿no? Y obviamente me dijo, te moriste ahora comunista, algo por ahí, ¿no? Y unas palabras irreproducibles. Y puso el caño en mi frente, ¿no? Y gatilló, martilló el arma y disparó, pero cuando disparó hizo el movimiento y prácticamente me timbró el oído casi un mes, ¿no? O sea, me reventó la membrana, digamos, ¿no? O sea, yo me di la vuelta sin articular palabra, esperando de repente el tiro, ¿no? Pero no llegó, gracias a Dios. Entonces, esa es una de las experiencias, la primera violenta que yo tuve, ¿no?, que hasta ahora, digamos, la recuerdo, no se me borra. Y después fue con la movilización que tuvimos, una movilidad, ya era el año 86, cuando el asesinato de... No, la toma que hicimos el 83, es decir, el 11 de enero del 83, cuando hay un fallo a favor de nosotros, de la justicia, o sea, declarando, reconocer al rector elegido democráticamente como la autoridad que debería asumir el cargo, la gente no se salía de la universidad, pese a que el fallo fue contrario a ello. O sea, esta gente que pertenecía al grupo que intervino en la universidad no tenía idea de salirse. Entonces, lo que hicimos nosotros fue organizar una toma, no diríamos violenta, pero una toma de fuerza, una toma física. Eso organizamos entre todos los líderes universitarios y prácticamente nos entramos rompiendo puertas, digamos, ¿no? Porque no había otra alternativa. No iban a salirse. Entonces entramos a la fuerza y lo sacamos, ¿no? Lo sacamos, no hubo ninguna confrontación violenta y tomamos la universidad hasta que todos salgan y las autoridades vengan y tomen posesión. Fue difícil porque no fue automático, se esperó todavía el fallo. Me acuerdo que cuando entramos ahí fue cuando se interpuso la demanda y mientras estábamos en esa toma transcurría el tiempo para la audiencia y la audiencia fue realizada en Sucre. Era la apelación fue a Sucre y la apelación fue favorable y prácticamente ahí suspendimos la toma. Duró unos 10 días, fue una toma física, cada carrera tenía una responsabilidad por piso, sufrimos amenazas ahí muy violentas de la gente que no quería salirse de la universidad, pero esa fue también una experiencia muy importante porque marca un hito, ¿no? Es decir, un grupo de jóvenes de pronto con su movilización, con su organización, con sus ideales, se arriesga todo para recuperar la democracia interna en la universidad. Después, recuerdo mucho esta movilización gigantesca que hicimos cuando lo asesinaron al doctor Noel Kempes. Eso fue el 86, ya era dirigente de la Federación Universitaria. Yo convocamos a una movilización a toda la sociedad cruceña y estaba prohibido, había un estado de sitio esa época, creo. Recuerdo que yo fui con toda formalidad a pedirle permiso al prefecto de aquella época, ¿no?, porque yo era el principal dirigente universitario. Y nos recibió el prefecto y tras que entramos
a su despacho, lo primero que dijo fue: si hay marcha mañana, vos amaneces en la cárcel, ¿no? Esa fue la palabra del prefecto, ¿no? Entonces, ¿con qué incentivo íbamos a seguir pidiéndole que nos autorice la marcha? Porque lo que queríamos era que nos autorice, porque la marcha iba a ser pacífica, era una marcha solo de protesta por el asesinato del profesor Noel Kempff y por demandando justicia, que se investigue esa muerte, ¿no? Porque sabíamos que eso se había dado en condiciones muy dudosas, ¿no? Y que el gobierno en esa época tenía información y sabía que había pasado. Por lo tanto, el prefecto de la época nos prohibió, pero nosotros, como era un derecho constitucional, no le íbamos a hacer daño a nadie, salimos en la marcha. Es decir, nos organizamos y ni bien abandonamos 5 de la tarde, me acuerdo, el campus universitario, la policía nos había rodeado, ¿no? Todos los grupos de seguridad, y tras que pisamos la calle México y la avenida Centenario, porque salimos por dos lados, pues nos llovieron los gases, ¿no? Las granadas lacrimógenas, y ahí hubieron muchos heridos, ¿no? Gary Prado fue uno de los primeros, una compañera también de tecnología le dieron una granada en la cara, a Gary también en la cara, a mí me llegó una granada en el fémur izquierdo y acabé en silla de ruedas unos días. Entonces esa noche fue una confrontación muy dura y era ya el gobierno democrático, ¿no? Entonces, eso también me acuerdo, quien nos ayudó mucho en la mediación para que la violencia fuera superada fue Edmundo Salazar, el diputado Salazar y Roger Cortés, que estaban en la ciudad en esa época. Entonces ellos intermediaron con la policía y se calmaron los ánimos a eso de las 11 de la noche, ¿no? Desde las 5 de la tarde, porque fue una confrontación muy violenta. Eso fue, diría yo, la confrontación más violenta que yo he tenido como líder estudiantil con la policía en gobierno democrático, ¿no? Y después, otra cosa que también me grabó para toda la vida fue el asesinato del diputado Salazar, ¿no? Al mes. O sea, porque él estaba dirigiendo la investigación justamente sobre el asesinato del profesor Noel Kempff Mercado, y tenía evidencias importantes. Y bueno, una tarde, a las 7:30, me acuerdo muy bien, 7:15 por ahí, yo estaba en mi oficina en la Federación Universitaria y me llama, no había celulares en esa época, ¿no? Me llama al teléfono fijo su esposa y me dice: acaban de abalearlo a Edmundo Salazar cuando estaba entrando a la casa. Entonces yo agarro el vehículo y me voy, conocí a su casa, me voy inmediatamente y llego ya cuando su cuerpo estaba siendo subido a una ambulancia, ¿no? Estaba terminando de fallecer, tenía 5 orificios de entrada en el cuerpo, la parte derecha y el cuello y la cara. Bueno, esa impresión debe ser una de las peores, ¿no? De las más dolorosas, porque yo había estado con él en la mañana, estábamos todo el tiempo juntos, y además yo lo conocía antes de que sea estudiante universitario, yo lo conocía cuando era colegial, por otros vínculos. Entonces, eso fue muy duro, ¿no? Eso fue realmente impactante, ¿no? Ver morir a un compañero, a un amigo asesinado, no tiene pues diríamos, ninguno consuelo, podríamos decir, pero no tiene ninguna justificación racional, ¿no? Entonces, esos son los hechos que me han dado para toda la vida, ¿no? De esta experiencia universitaria, aparte de otras experiencias que uno tiene, digamos, de huelgas, de hambre, de movilizaciones, pero de los que me acuerdo que el momento, hasta el olor de todo el ambiente, son estos 3 eventos, ¿no? Hay pues una desilusión, ¿no? Yo he sido, por ejemplo, muy crítico desde los medios a todos los eventos dados los últimos años en la Universidad Gabriel René Moreno. Yo me he hecho prácticamente como dirigente, como líder, como profesional en sus aulas. Yo conozco absolutamente todos los pabellones y todas las aulas del campus universitario. O sea, me acuerdo y los tengo en la memoria, todos. O sea, no los módulos,
porque yo vivía ahí pasando clases, pasando por las aulas, convocando a movilizaciones, explicando, eh, discutiendo, debatiendo la política regional, la política nacional. Es decir, fue prácticamente el espacio donde yo me formé como ciudadano. De mi casa, del colegio de 17 años, llegué a la universidad de 18 y egresé de 22 años. O sea, esos 4 años los pasé todos los días en la universidad, en las aulas, en los pabellones, en los jardines. Por lo tanto, yo tengo un vínculo emocional muy profundo con la universidad. Entonces, cuando yo la veo ahora, la institución gobernada de una manera penosa, cuando veo que la corrupción es parte del sistema, que la mediocridad es prácticamente pronunciada, con docentes brillantes, obviamente, y autoridades honestas también, de muchas capacidades, pero el sistema prácticamente descompuesto y colapsado, ¿no? Entonces, uno dice, yo le entregué a esta institución 4 o 5 años de mi vida, luchando, recuperando la autonomía, el cogobierno, y de pronto ahora la encontramos prácticamente en el lodo. O sea, y gente que nunca probablemente se imaginó el valor de la democracia universitaria, de la gerencia institucional, del rol de la institución en la sociedad, de la importancia de la ciencia, del conocimiento. Y me apena verlo, porque tiene mucha capacidad de reproducción. Es decir, ganan con voto, con todas las manipulaciones del caso, pero al final con votos, ¿no? Entonces, me preocupa mucho, me apena, me frustra, ¿no? Yo, por ejemplo, dije, voy a entrar a la universidad, quiero ejercer docencia, porque yo me he formado aquí, después fui al exterior, me formé durante varios años, y las 2 veces que intenté ser profesor no pude, porque se extraviaron mis papeles. O sea, yo accedí a una convocatoria pública para una cátedra, fui y presenté mis papeles primero, y después, bueno, no gané. Y cuando fui y pedí papeles, me devuelven, no había mis documentos, se han perdido. Entonces, esa era si ustedes quieren, la manipulación, o sea, se perdían los documentos, ¿no? Bueno, pues al manejo, ¿no? Al manejo político que se hizo. Entonces, yo volví a salir a estudiar nuevamente a Estados Unidos, primero estudié en Europa, y ya hice una maestría en una universidad muy prestigiosa, digamos, una de las más prestigiosas del mundo. Entonces, dije, ya con esto, bueno, pues yo voy a entrar, ¿no? Con mi título de Harvard, yo puedo acceder a una cátedra. Sería digamos, una barbaridad que no lo pueda hacer. Hay una convocatoria, nuevamente me presento, entrego mis papeles, y igual, lo mismo, volvieron a perderse mis papeles. Bueno, ya tomé valor, dije, ya es el colmo, ¿no? O sea, está bien una vez que se pierdan, pero una segunda vez, en realidad, yo tenía la carta de recepción de que había presentado mi documento, que ya postulaba a la cátedra, pero no está. Usted no postuló, porque no están sus papeles aquí, no está su solicitud. Yo tenía la carta sellada de recepción, ¿no? Entonces voy y hablo con el decano de aquella época, ¿no? Y le digo, bueno, decano, ¿no? Mire, ha pasado esto. Y me miró el hombre y me dijo, no, aquí habrás ido, me dijo, a la Sorbona o a Harvard, pero aquí no entras con eso. Aquí tenés que ser rosado, naranja o rojo para entrar. Ese es el requisito. Bueno, con esa afirmación, ¿qué iba a hacer, no? O sea, ahí comprobé que la universidad estaba tomada por la gente que no debería, ¿no? Ahí comprobé con esas palabras que la universidad había sido capturada por la mediocridad y por la corrupción. Y creo que desde esa época hasta ahora sigue. Ese es, creo yo, el gran desafío que ahora tenemos como sociedad. Yo ya no soy estudiante, yo no soy docente, pero no abandono ese compromiso. Otro recuerdo que tengo, que es muy importante, que ha tenido, digamos, repercusiones en la universidad, tiene que ver con
con el debate reciente que se ha tenido, ¿no?, relativo al Che Guevara. Cuando nosotros estábamos ya en la parte final de mi experiencia universitaria, yo ya había egresado, pero todavía estaba en el ejercicio, el año 87, con todo el influjo de esos años, la figura del Che era un gran referente en el movimiento universitario, ¿no? Bueno, en todo el mundo. Menos ahora, digamos, ¿no? Pero en aquella época nosotros realizamos el primer homenaje que se hizo en La Higuera. Fue el año 1987, el 8 de octubre de 1987, el 20 aniversario. Para eso se hizo un busto del Che, se lo hizo con unos compañeros, ayudamos todos, lo elaboró, lo diseñó el busto, y nos fuimos, invitamos a gente de otros países, nos fuimos a La Higuera. No había camino en esa época, era un camino muy malo, era un camino de, ¿cómo se llama esto?, de herradura. Me acuerdo que llegamos en vehículo, llevamos el busto y tuvimos que ponerlo en una carreta tironeada por animales, de un poco más allá de Pucará, ¿no?, hasta La Higuera. Entonces fuimos y se hizo el acto, una especie de acto cultural. Estábamos empezando a hacerlo cuando de pronto escuchamos aviones, ¿no? Aviones, un avión militar que sobrevolaba por la zona, y parece que era como una especie de amenaza de los militares, seguramente, ¿no? Alguien los mandó, y nosotros lo notamos raro porque empezamos a notar que ahí había algo más que un avión, digamos, ¿no?, porque pasó varias veces. Y en el frontis de la universidad se había, un compañero pintó un mural, igual de la imagen del Che Guevara, que fue colgado en el edificio de los 4 pisos, y en ese momento se estaba realizando un homenaje también con todo derecho, pues, desde la otra parte, digamos, ¿no?, desde los excombatientes de las Fuerzas Armadas en esa época. Y claro, seguramente cuando vieron el cuadro, el lienzo del Che Guevara en el frente a la plaza, tomaron valor de una manera muy violenta, ingresaron a la universidad, golpearon al personal, ¿no?, de seguridad, rompieron algunas ventanas, y de allá lo tiraron el lienzo y lo quemaron en la plaza, digamos, ¿no? Bueno, eso son hechos materiales muy llamativos. Nosotros nos enteramos en La Higuera de lo sucedido porque teníamos radio. Volvimos al otro día y claro, fue una agresión violenta. O sea, hubiera estado bien que hayan hecho la protesta y hayan pedido el retiro, pero ellos violaron el edificio, lo que se consideraba en esos momentos una violación a la autonomía de la universidad, ¿no?, a su edificio principal. Entonces fue una afrenta que nosotros, digamos, supimos administrarla, y convocamos, pedimos al rector que convoque a un consejo universitario, y ahí como estudiantes propusimos que la libreta de servicio militar no sea exigida como requisito para entrar a la universidad, porque los militares habían violentado la autonomía y habían agredido a la institución. No había ninguna legitimidad para que ese documento, que no tenía nada que ver con la ciencia, con la cultura, la tecnología, pueda ser, digamos, un requisito, y el Consejo Universitario lo aprobó, de que se suspendía como requisito, ¿no?, de ingreso a la universidad la libreta. Posteriormente, en una semana o 10 días, pedimos que se convoque una conferencia nacional de universidades para considerar este tema y otros más, ¿no? Entonces se convocó a esa conferencia nacional de universidades, donde la universidad también propuso la misma resolución y esta fue aprobada, ¿no? Es decir, a partir de este hecho, en la Universidad René Moreno y en todo el sistema universitario nacional, no se exige la libreta de servicio militar para el ingreso a la universidad, ¿no? Lo que consideramos fue, digamos, un momento importante, y esa es una de las anécdotas que tengo también y que hasta ahora sigue vigente, ¿no? Porque antes todo el mundo tenía que pasar por los cuarteles o por la 8ª división a tramitar una libreta para poder ingresar a la universidad.
Antes no se podía ingresar sin libreta, ¿no? Y a partir de este hecho, eso prácticamente se suspende, ¿no? Y las otras experiencias personales tienen que ver ya con otros países, ¿no? Porque éramos muy articulados. El movimiento estudiantil en América Latina era muy cohesionado y muy vinculado. En esa época, por ejemplo, las dictaduras todavía estaban en el poder. Pinochet, Stroessner, y nosotros, a mí me tocó ir a Chile, por ejemplo, a unas movilizaciones contra Pinochet, y ahí tuvimos un maltrato en la frontera, en Arica. Después hicimos unas movilizaciones con todos los sectores populares chilenos, estudiantes, y de ahí fuimos a Paraguay, igual también un evento internacional contra la dictadura de Stroessner. Ahí también fuimos maltratados, se puede decir, por la Guardia Nacional, nos tomaron detenidos, nos ultrajaron con el equipaje y bueno, los derechos del ser humano como tal frente a estos gobiernos prácticamente no existían en su integridad. Se sentía la inseguridad, ¿no? la agresión a los derechos fundamentales, digamos, a la libertad para entrar a un país. Las preguntas eran constantes, los interrogatorios, te vaciaban la maleta delante de vos al suelo. ¿Qué traes, comunista? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué venís a mi país? Seguramente a alguna cosa, ¿no? Que tiene que ver con las guerrillas. Y nosotros simplemente íbamos a eventos de orden político, digamos, democráticos, ¿no? Entonces, estas experiencias internacionales me sirven mucho, ¿no? Porque yo logro conocer, digamos, básicamente Sudamérica en toda la época que fui líder estudiantil, ¿no? Yo conozco prácticamente todos los países. Entonces, a partir de ahí ya la visión, particularmente mi visión, mi percepción de la política global se hace sólida, ¿no? Es decir, yo no maduro solo con la experiencia local o nacional, yo maduro políticamente, y eso siento ahora también, en el análisis político, en la interpretación de los contextos, cuán importante es tener la mirada global, ¿no? O sea, la mirada de la región, de todos los otros países, de las sociedades que son parecidas pero no son iguales, y cuán importante es tener la mirada universal. Es decir, yo aprendí con esas experiencias a decodificar lo que es la comunidad internacional, ¿no? Y a darle valor a esa visión universal que debemos tener todos los ciudadanos. Es decir, ir más allá de su ciudad. Nosotros queremos mucho a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, está bien, pero así como queremos a nuestro pueblo, a nuestra tierra, tenemos también que hacer el esfuerzo de mirar más allá de nuestra frontera. Y esa visión universal nos enseña, por ejemplo, a luchar contra el racismo, contra la discriminación, ¿no? Contra la homofobia, etcétera, ¿no? Cuando uno viaja, cuando uno conoce otros países, otras sociedades, yo creo que se enriquece. Y eso me tocó siendo muy joven, y creo que fue una de las grandes experiencias que me ayudaron a madurar, digamos, ¿no? como ciudadano.